Bueno, muchachos, vamos a ver un poquito también en el área de sociales para ir terminando la unidad anterior. Estamos un poquito atrasados. Vamos a tratar de, con este tema, finalizar lo que es la unidad número, no, bueno, la primera parte de la unidad número 2, ¿verdad? Acuérdense que estamos viendo lo que es toda la historia de Centroamérica, que ya vimos un poquito son lo que son, de dónde vino, de dónde vinieron los primeros pobladores de América, vimos un poquito las culturas, ¿verdad? Que estuvieron, que vivieron en el área de Centroamérica, y después veíamos lo que fue el descubrimiento de América y el proceso de colonización de América. Eh, y para ir terminando, como les digo, esta primera parte, ¿verdad? Porque ya en el segundo trimestre igual vamos a continuar con la historia, tenemos que ver un poquito ya lo que es el proceso de independencia. Acordémonos que allá por el año de 1821, la colonia termina su proceso, el proceso de la colonia, ¿verdad? La corona española va a perder todo lo que son las colonias eh, en América, ¿verdad? No solamente lo que es Centroamérica, sino que casi todas, bueno, todas las colonias que eran de la corona española van a independizarse. A nosotros nos corresponde pues, ver eh, en este año lo que son las colonias de Centroamérica. Y vamos a verlo, esto tenemos en la página 75 de su libro, las causas de este proceso. Eh, Estas causas las vamos a dividir en dos, en causas internas y causas externas. Entonces, en su libro la ponen como de qué forma, la ponen como causas inmediatas y como causas mediatas. Ya vamos a entender también, les voy a decir, pero al final de cuentas son las mismas, ¿verdad? Les voy a ir explicando un poquito esto. Entre las causas, bueno, vamos a poner esto, es una introducción. Centroamérica fue colonizado por España, recordemos allá por el año 1500, y los habitantes como criollos sufrieron mucho ya que los españoles no los trataban con igualdad. Acordémonos quiénes son los criollos, eso lo vimos en la clase anterior, en los videos que les mandé la semana anterior. Los criollos eran los españoles eh, nacidos en América, a los hijos de españoles nacidos en América. Entonces, eh, aunque eran hijos de españoles, los españoles que venían directamente de España, de la península, veían de menos a este grupo. Ellos eh, no los trataban como hijos. Ellos eran tratados como esclavos, pero después de muchos años los habitantes de Centroamérica decidieron independizarse. Pero para ellos decidieron luchar por su independencia. Hubieron muchas causas internas y externas. Eso es lo que vamos a ver a continuación. Eh, Primero, vamos a ver lo que son las causas externas. Entre las causas externas, esas las podemos comparar con el libro con lo que son las causas mediatas. En el libro dice causas mediatas. Mediatas, ¿por qué? Porque si lo comparamos con la palabra inmediato, estas no eran causas que venían a ser en el momento específico, sino que eran causas que venían dándose a lo mejor de años atrás, ¿verdad? De situaciones que estaban a lo mejor lejos de, de Centroamérica o de América, del mismo continente americano, pero que de alguna forma fueron fundamentales para que este proceso se desarrollara. Y aquí tenemos algunas de ellas. La Revolución Francesa, ¿verdad? La Guerra de Independencia de las 13 colonias. Esto está haciendo alusión a la independencia de los Estados Unidos y el menosprecio de los españoles peninsulares hacia los costeros. Acordémonos ese dato, pongámoslo ahí, tengámoslo presente. Españoles peninsulares son aquellos que eh, venían de España, eran mandados por la corona española a gobernar en América. Entonces ellos veían de menos a los españoles que habían nacido en América. Eh, Veamos el primer caso, la guerra de la independencia de las 13 colonias. Esto en pocas palabras es la guerra de independencia de los Estados Unidos. Acordémonos que Estados Unidos, eh, bueno, definitivamente que en la actualidad tenemos que mencionarlo, es la potencia mundial a nivel mundial y por lo tanto, desde esta época, desde 1776, ahí lo podemos ver, esa es la fecha exacta de la independencia de los Estados Unidos, el 4 de julio de 1776. Esto le pido yo que se lo aprendan, es una fecha histórica que hay que manejarlo. Ellos van a ser una gran influencia para todo lo que es el continente americano.
¿verdad? Acordémonos que sí es cierto, ¿verdad? Teníamos la mayor comunicación con España, pero definitivamente si el país del norte, ¿verdad? Los vecinos más cercanos, hablando continentalmente hablando, se independizaron, estas ideas definitivamente que de alguna forma iban a difundirse por todo lo que era el continente. Entonces, por lo tanto, esto fue clave para lo que era la independencia ya de América Latina en sí, ¿verdad? Luego también tenemos como siguiente causa externa o inmediata la Revolución Francesa. Esto ya sabemos, ¿verdad? Que, miren, dice la independencia de las 13 colonias le demostró que las colonias no eran invencibles, lo cual motivó al pueblo francés a buscar su independencia. En Francia, pues se daba, bueno, lo que casi se daba en todas partes de Europa en ese tiempo. Los reyes vivían de una forma muy opulenta, de una forma muy eh, fuera del contexto del que vivía la población en general, y entonces esto llevó a que el pueblo en alguna medida empezara a despertar y hubieran personas que se desataran, ¿verdad? O que empezaran a tener ideas de revolución y más influenciadas por lo que fue la independencia de los Estados Unidos. Entonces, la Revolución Francesa que el año, aquí lo dice que es el 1791, y en ese momento se redactó la primera constitución a nivel mundial, pero el año va clave para la independencia, para la Revolución Francesa es el año de 1789, con lo que es la toma de la Bastilla, que era una de las cárceles para los presos políticos más importantes de la época de la Revolución Francesa, donde los reyes mandaban a esos presos, a esa gente que de alguna forma pensaba diferente a ellos. Entonces, el pueblo, la gente se toma la cárcel de la Bastilla y entonces con eso se da básicamente lo que es la Revolución Francesa. En Francia no existe lo que es una monarquía, si ustedes se acuerdan un poco, tienen noción de esto, en muchos países de Europa todavía hasta la actualidad existen monarquías, Inglaterra, España, Holanda, pero en Francia no es así, en Francia definitivamente se abolió lo que es la monarquía. Entonces, esto va a ser clave para lo que va a venir a darse en todo lo que es América. Y luego, pues tenemos también como siguiente, bueno, ya como el adentrarnos en las causas internas, en lo que ya era propiamente lo que pasaba en Centroamérica para que se diera este proceso de independencia. Eh, Tenemos como primera parte los criollos en busca de libertad. Bueno, ya lo habíamos dicho anteriormente, los criollos se sentían menospreciados por los españoles, ¿verdad? Los criollos que eran hijos de españoles que a lo mejor habían venido tiempo atrás y ya habían aquí nacido sus hijos. Estos hijos nacidos en América eran vistos de menos y a la vez no solamente vistos de menos, sino que también los hacían pagar mayores impuestos, mayor cantidad de impuestos a la corona española. O sea, eran tratados, tal vez no al nivel de los esclavos indígenas, pero sí eran vistos de una forma no agradable para ellos. Entonces esto fue lo primero que empezó a hacer que aquí en América se empezaran a dar las ideas de independencia. Como siguiente punto, vamos a tener otras causas, fueron el descuido de los gobiernos coloniales en lo social, cultural y económico. A los españoles no les importaba la opinión de los habitantes. Entonces, en pocas palabras, es cierto, ¿verdad? Los españoles que venían de la península ibérica eh, tenían que rendir cuentas al rey español. Pero, de alguna forma, acordémonos que en aquellas épocas la comunicación no era como es ahora en la actualidad, ¿verdad? Eh, Ellos tenían también que estar pendientes de lo que era la población a la que ellos gobernaban. Y definitivamente que las condiciones de vida de las grandes mayorías aquí en América no eran las adecuadas. Entonces, por lo tanto, esto empezó a hacer que eh, el, el- el sentimiento de molestia y de enojo hacia los españoles fuera creciendo. Entonces, esto fue algo que aunado a lo que es lo de las ideas de independencia de Estados Unidos,
la idea de la Revolución Francesa, el enojo de los criollos, fue dando como todo las bases para que se fueran desarrollando los diferentes procesos de independencia en América. Eh, Como conclusión un poquito de esto, ¿verdad? Tenemos que ver que esto trajo muchas ventajas a lo que es Centroamérica, es cierto, ¿verdad? Tenemos que verlo claramente. Pero lastimosamente, yo siempre hago esta alusión acá, el proceso de independencia no fue llevado a cabo por los que deberían de haberlo llevado a cabo, ¿verdad? Acordémonos que los criollos, que, bueno, vamos a hablar de nuestros queridos próceres, ¿verdad? El doctor presbítero José Matías Delgado, eh, los padres Aguilar, ellos no eran mestizos, ellos eran criollos y en pocas palabras eran españoles. Entonces, en realidad, el proceso de independencia no debería de haber sido llevado a cabo por ellos. Si se hubiera querido un proceso de independencia más justo y que hubiera dado un inicio más justo para todos por igual, creo que lo más adecuado tendría que haber sido que este proceso de independencia hubiera sido llevado por mestizos, aquellos que tenían tanto sangre española como sangre indígena, para que ellos de verdad lucharan por los derechos de los dos sectores. Pero bueno, esta es historia, de verdad, espero que les haya servido un poquito para entender este tema, ¿verdad? Que es el de la página 75 y poco a poco pues vayamos terminando lo que es esta unidad. Nos vemos en la próxima muchachos y cuídense.